Después de que Eugene revelara la estatua y el memorial, todos los ancianos del Senado y el patriarca se sorprendieron, y Dionnet, su líder, preguntó de inmediato cómo había dado con la tumba de Jamel Dinas. Eugene comenzó su explicación, mencionando que, tal como sabían, él había estudiado magia por 2 años en Arot, donde en el salón de Senia, en Acrión, había aprendido de la brujería, donde había podido ver la ubicación de la tumba de Jamel. Dionnet no entendía cómo era posible, y Eugene declaró que quizás, como era el primer Leonard en aprender de la brujería, asumía que Senia lo había arreglado para que un Leonard diera con la tumba de Jamel, el mejor amigo del ancestro, que a diferencia de todos los héroes, no había regresado de Elmut al sacrificarse por sus amigos. Diciendo esto, Eugene no pudo evitar sentir pena, sin embargo, continuó, mencionando que, tras haber deambulado por el desierto de Nahama, había dado con la tumba de Sir Jamel, con una mirada triste. Este destacó que, sin embargo, al llegar, todo estaba destruido y lo único intacto era lo que había traído. Eugene también reveló 2 cosas más: haber derrotado a un caballero de la muerte creado con el cuerpo de Jamel y haberse encontrado con la infame maestra de las mazmorras del desierto, Amelia Merwin. Al escucharlo, el anciano especializado en magia gritó incrédulo cómo había podido regresar vivo después de cruzarse con la emisaria de la muerte. A esto, Eugene respondió enojado que la razón era porque el rey demonio del encarcelamiento había intervenido. Esto dejó sorprendidos a todos, el patriarca y Klein, quien, asustado, preguntó de inmediato si acaso el dominador del Mut había estado allí en persona. Esto, Eugene lo confirmó, revelando que éste había evitado que Amelia lo matara y lo había enviado de regreso con una advertencia. Eugene de inmediato clamó las palabras de este: la libertad sin responsabilidad solo es autoindulgencia. Con esto, Eugene agregó que él había advertido que su buena voluntad hacia ellos y su silencio no duraría para siempre. Tal revelación había dejado a Dionnet pasmado. Por otra parte, Eugene consideró que, aunque no supiera la promesa de Vermouth, por su advertencia, todos tendrían que prepararse para el fin de la paz. Seriamente, Eugene continuó, clamando que el rey demonio también había dicho que no podía dejar que la gente pensara que estaba obligado a ser amable con ellos, por lo que, si no lo respetaban, él tampoco lo haría más. Asustado, Dionnet guardó silencio y regresó a su lugar. Aún no había procesado lo ocurrido y clamó que, aunque inicialmente quería interrogarlo, no había esperado recibir una noticia tan impactante que se había convertido en un gran problema. Entonces, Klein, nervioso, se pronunció, destacando que si el rey demonio había expresado una posibilidad de paz, solo tenían que mostrarle buena voluntad. Sin embargo, Gillard no estuvo de acuerdo y mencionó de inmediato que si había tenido la necesidad de darles una advertencia, significaba que pronto la paz llegaría a su fin. Así, con seriedad, este destacó la invasión de Nahama a Turat, agregando la posibilidad de que el rey demonio estuviera detrás de esto. Irás a Elmut para preguntarle, clamó Dionnet, destacando que el fin de la paz era algo que se podía esperar, pues los reyes demonio de la ruina y el encarcelamiento seguían con vida y ahora sus subordinados, los demonios y los magos oscuros, estaban dispersos por todo el continente. Dionnet continuó recordando lo ocurrido hace 300 años. Vermouth y sus grandes amigos habían conseguido acabar con los reyes demonio de la masacre, la crueldad y la locura, pero no fueron capaces de acabar con el rey demonio de la ruina y el encarcelamiento. Con un grito preocupado, Dionnet preguntó si acaso alguno de los presentes podría derrotar a un rey demonio. ¿Podré yo, mi nieto o usted, patriarca?, preguntó. Gillard, por su parte, respondió destacando que esto no era solo una amenaza para Leonard, pues el rey demonio deseaba tomar todo el mundo. Aún así, Dionnet declaró que, al ser descendientes de Vermouth el Grande, Leonard tendría que estar en la primera línea. ¿Acaso cree que estamos preparados, patriarca?, preguntó. En ese momento, Klein intervino, destacando que ni Kiel ni Leonard era quien le faltaba al respeto al rey demonio, sino el imperio sagrado y la alianza antidemonios que mantenían sus tropas en la frontera de Elmut, por lo que estaba seguro de que ellos comenzarían una invasión al escuchar la advertencia. Esto fue negado por Dionnet, quien clamó estar seguro de que ellos no harían algo tan estúpido y, en su lugar, retirarían sus tropas al ver que las cosas se ponían serias. Pronto, todos comenzaron a participar en la discusión, misma que, como no llegaba a ningún lado, Eugene entendió que no tendría que preocuparse por una declaración de guerra hacia Elmut, algo que en realidad no le importaba, pues de todos modos pensaba acabar con los reyes demonios. En ese momento, Dionnet interrumpió sus pensamientos, preguntando qué planeaba hacer con la tumba. Este de inmediato reveló su deseo de ponerla junto con la tumba del ancestro. Miren esto, dijo Eugene, señalando el memorial. De inmediato, Dionnet comenzó a leer todos los insultos: pedazo de mierda, idiota, una basura. Entonces, Eugene intervino pidiéndole que leyera la parte final: valiente, sabio, fiero, en honor a aquel que se sacrificó por nuestro bien, dejándonos antes de lo que deberías.
Por estas palabras, Eugene, frustrado, aseguró que el ancestro había estado de luto por Hamel, por lo que creía justo poner su tumba junto a la de él. Eugene continuó mencionando que, aunque no había aprendido magia de Senya, sí lo había hecho de su discípulo más cercano, Loverian, por lo que se podría decir que era él quien había heredado su tradición, razón por la que podía llamarse a sí mismo discípulo de Senya. Para sí pensó nunca haber imaginado llamarse a sí mismo su discípulo y continuó, destacando que, como un Lloneart discípulo de Senya y el último en ofrecer respeto a la tumba de Hamel, creía que él, Eugene Lloneart, era la persona más adecuada para llevar la tumba de Hamel a la del ancestro. Al escucharlo, Dionet mencionó que, aunque entendía su punto, tal como sabía, no podían dejar entrar a nadie a su tumba, por lo que no podrían permitirlo. En ese momento, Gilard intervino con firmeza, declarando estar de acuerdo con Eugene. Carmen también decidió apoyarlo, mencionando que, al ser él quien había traído la tumba y el memorial, tenía sentido que fuera él quien llevara la tumba. Con esto y tras un suspiro, Dionet accedió, alegrando a Eugene, pues ya no tenía que buscar la tumba en secreto. Pensó que ahora no podría abrir el ataúd, sin embargo decidió memorizar el camino y revisarlo después. En ese momento, Dionet reveló que les tomaría tiempo abrir el camino, por lo que podría guardar de nuevo la estatua y el memorial. Eugene asintió a esto, pensando que posiblemente tendrían alguna magia protectora. En ese momento, Dionet le dio la orden a Genos de llevar a Eugene a su habitación, mencionando para el patriarca que tendría que posponer la reunión con sus hijos, pues aún había mucho por discutir. Poco después, Genos y Eugene salieron, este último pensando que este era el tipo de personalidad peculiar del que había hablado Carmen, el loco que había ahuyentado a todos sus discípulos. En ese momento, Genos le pidió a Eugene que le mostrara de nuevo la estatua. Eugene no entendía el porqué y Genos susurró, flores, para justo después, llorando, clamar que quería ofrecerle flores. Sorprendido, Eugene preguntó el por qué lloraba. Genos, tapándose la cara, aseguró no estar haciendo eso, aclarando que solo era conjuntivitis, algo que le pasaba a veces. Esta reacción hizo que Eugene se preguntara si acaso estaba loco. Poco después, Eugene sacó de nuevo la tumba, donde Genos ofreció flores mientras lloraba. Lo ocurrido confundió a Eugene, quien de inmediato se preguntó si acaso era su descendiente o algo parecido. Por un momento, pensó que su descendiente y una hija de Vermut habían tenido un hijo que resultaba ser Genos. Sin embargo, pensó que eso era imposible, pues recordó no haber tenido un hijo. Por esto, interrumpió a Genos, preguntándole si acaso tenía alguna relación con Hamel. Tras secar sus lágrimas, este reveló ser el discípulo de Hamel, cosa que dejó a Eugene aún más confundido. No sabía de qué demonios estaba hablando, pues en su vida pasada nunca le había enseñado a nadie. En ese momento, Genos reveló no haber aprendido directamente de él, pero continuó explicando que, como todas las ramas, su familia, que provenía del segundo hijo de Vermut, se había separado de la familia principal, pues después de que el primer hijo se volviera patriarca, los otros hermanos habían dejado la residencia principal, creando las ramas indirectas. Por ello, aunque su ancestro no hubiera sido patriarca, él había podido aprender el método de la llama albina y las enseñanzas que Vermut había transmitido de las técnicas de Hamel. Esto sorprendió a Eugene, y Genos, de inmediato le preguntó si había encontrado un pergamino con las técnicas secretas de Hamel, pues durante su duelo con Carmen había podido ver, en su forma de bloquear, la técnica de Hamel que su familia había heredado. Seriamente, este aseguró que dicha habilidad era imposible de imitar sin los sentidos de un genio, pues para hacerlo se necesitaba una gran comprensión y manejo del maná, por lo que solo se le ocurría que él hubiera encontrado un manuscrito con sus técnicas. Apenado, Eugene insultó a Vermut para sí por haber enseñado sus técnicas y, de inmediato, preguntó el motivo por el cual Vermut le había enseñado las técnicas a su segundo hijo. La razón era sencilla: mientras la familia crecía, algunas ovejas negras habían aparecido, por lo que Lloneart necesitaba a alguien que los condenara, el primer león negro. Entonces, Eugene lo entendió. Vermut había criado a su hijo como un sabueso para mantener a raya a las otras familias usando sus técnicas. Esto dejó a Eugene satisfecho, pues entendió que Vermut consideraba sus técnicas lo suficientemente fuertes como para rivalizar con la llama albina. En ese momento, Genos exigió a Eugene que le diera el manuscrito, pero este destacó que primero deberían repasar sus posiciones, explicando que, en realidad, el discípulo directo de Hamel era él, por lo que estaba aún más elevado que Genos en antigüedad. Esto lo confundió, pero Eugene continuó destacando que, en realidad, el hermano mayor era él y Genos el menor, por tanto, si quería ser llamado discípulo, debería comenzar llamándolo hermano mayor. Al escucharlo, Genos gritó, preguntando si realmente había un pergamino en la tumba. Aunque era mentira, Eugene confirmó sus sospechas, agregando que lo había quemado tras enfrentarse con el Caballero de la Muerte.
Con una expresión confiada, Eugene aseguró que, si podía llamarlo hermano mayor, podría comparar las técnicas de Hamel con las que había visto en la tumba y se encargaría de corregir sus fallos. ¿Qué decides?, preguntó. Incrédulo, Genos preguntó si realmente lo había memorizado, y este, molesto, lo ignoró, pidiéndole que eligiera un modo de hablar, formal o informal. Me recuerda a la bastarda de Amelia Merwin, pensó. Entonces, un apenado Genos le preguntó si debía llamarlo hermano mayor delante de los demás. Esto, Eugene lo negó, mencionando que, de hacerlo, tendrían que dar explicaciones molestas, por lo que estaría bien si solo lo hacía en privado. Con dificultad, Genos asintió, llamándolo hermano mayor. Entonces, Eugene, con una mirada engreída, preguntó cuánto más lo haría esperar para guiarlo a la habitación. Poco después, ambos llegaron a la habitación de Eugene, donde Genos explicó que las técnicas que Vermouth había transmitido a su ancestro eran un total de 10. Esto confundió a Eugene, quien no recordaba tener más técnicas aparte de ignición. Por esto, le pidió que las describiera. Genos comenzó diciendo que la primera del método de Hamel era ignición. Sin embargo, Eugene lo detuvo de inmediato, preguntando, avergonzado, si acaso Vermouth le había dado ese nombre. Genos no estaba seguro, pues era el nombre con el que se habían transmitido. Entonces, Eugene llamó bastardo en su mente a Vermouth, pensando que, si iba a usar sus técnicas, le hubiera puesto un mejor nombre en lugar de esa mierda del método de Hamel. Continúa, dijo. Y así, Genos reveló, ignición, parry de maná, millar de truenos, oposición del relámpago, desenfreno Asura, explosión dragón, ciclón, muerte final, ki divino destructivo y purgatorio infernal. Al escuchar los nombres, Eugene recordó las memorias vergonzosas que había borrado de su mente. En ese entonces, cada vez que usaba una técnica, gritaba el nombre. Senia, confundida, le preguntaba qué tenía que ver el desenfreno de Asura con agitar la espada por todos lados. Ofendido, este argumentó que ella hacía lo mismo cada vez que lanzaba una bola de fuego. Sonrojada y enojada, esta gritó que ella no era quien las había nombrado, pues para castear necesitaba decir los nombres. Entonces, Hamel se dirigió a Anice, mencionando que ella hacía lo mismo cuando decía cruz sagrada para curar. Ella mencionó que eso era porque, en su caso, hacía una cruz de luz y, confundida, preguntó si acaso al gritar el nombre se hacía más fuerte. Esto, Hamel lo confirmó, mencionando que necesitaba gritarlo para sentir que era fuerte. Molón había encontrado esto genial, asegurando que, al gritarlo, Hamel se convertía en un Asura verdadero. «Me entiendes a la perfección», clamó Hamel con emoción. Sin embargo, ahora Eugene pensaba justo lo contrario, puesto que solo había gritado los nombres por 2 años y no lo había vuelto a hacer porque era algo vergonzoso. Ahora, Eugene, enojado, entendió que el bastardo de Vermouth no solo había memorizado los nombres, sino que se los había enseñado a sus hijos. Entonces, Eugene lo recordó. Cada vez que ejecutaba un ataque, Vermouth ponía atención a los nombres hasta memorizar todos y cada uno. Eugene no quería ni siquiera imaginar al maestro espadachín obligando a sus pupilos a gritar purgatorio eterno, asegurando que debían gritar con todas sus fuerzas para hacer más fuerte el ataque. El imaginar que esto había sucedido por cientos de siglos desesperaba tanto a Eugene que incluso comenzó a desear haber retornado en lugar de reencarnar, solo para matar con sus propias manos al Hamel inmaduro que había creado dichos nombres. En ese momento, Genos interrumpió a Eugene, preguntando si acaso alguna de esas técnicas estaba en el texto que había encontrado. Eugene negó esto, declarando que ninguna de esas habilidades vergonzosas estaba allí, pues seguramente Hamel las había llamado así cuando aún era inmaduro. El hecho de que Eugene llamara vergonzosas dichas habilidades enojó a Genos, quien, frunciendo el ceño, aseguró que, aunque fuera su hermano mayor, no se quedaría quieto tras escucharlo menospreciar las habilidades de Hamel. Eugene de inmediato aclaró que lo había malinterpretado, pues solo se refería a que los nombres de las habilidades eran vergonzosos, mas no las habilidades en sí. Así, continuó preguntando, apenado, si con la mano en su corazón podía jurar que millar de truenos, desenfreno Asura o muerte final no eran nombres vergonzosos. Genos lo pensó un momento y, conteniendo la risa, clamó que el nombre del ataque definitivo de Carmen era destructor de destinos. Increíble, dijo Eugene, quien de inmediato mencionó que podían dejar los nombres de lado y, en su lugar, escribir las habilidades en detalle para poder corregirlas. Mientras Genos las escribía, Eugene preguntó si acaso había estado en la tumba de Vermouth. Genos confirmó que había estado una vez, aclarando que no solo había ido él, sino todos los que se unían a los Leones Negros, pues al unirse debían ir a jurar a la tumba de Vermouth que protegerían con su vida a la familia. Eugene pronto preguntó qué tipo de lugar era, y Genos, aunque no pudo revelar mucho, aseguró que era un lugar lujoso, algo parecido a un templo, que al llegar le había hecho pensar que, al morir, Vermouth se había convertido en un dios a quien se debía venerar en el templo. La posibilidad de que Vermouth se hubiera convertido en un dios hizo a Eugene pensar que, de ser así,
él podría estar detrás de su reencarnación. Sin embargo, también se preguntó por qué, después de volverse omnipotente y omnisciente, habría peleado con Senia. Poco después, Genos terminó de escribir las habilidades, entregando de inmediato la hoja a Eugene. Tras leerlo, Eugene entendió que los idiotas que habían heredado sus habilidades las habían arruinado, posiblemente en un intento de mejorar lo que no entendían. De inmediato, Eugene tomó asiento, clamando que todo era completamente diferente a lo que había visto. Lo primero que Eugene borró fue el título, El método de Hamel. Confundido, Genos preguntó por qué lo había borrado. Eugene respondió que se callara, destacando que el método de Hamel no era lo suficientemente grande como para tener un nombre, destacando que, al apegarse al método de Hamel, no podría superar sus propios límites, por lo que debía apartarse de ese camino. Genos le dio la razón, pero preguntó, incrédulo, si acaso él había dominado el método de Hamel. Eugene lo confirmó, preguntando, si no lo hubiera dominado, ¿por qué estaría editando lo que tú has escrito? Entonces, Genos, con una mirada desconfiada, le pidió que no se tomara a mal lo que iba a decir, pero quería saber qué tanto conocía del método de Hamel. Tras un suspiro, Eugene se levantó y, desenvainando su espada, le pidió que observara. En ese momento, Eugene activó las 4 estrellas de maná, bañando así su espada en energía. De repente, comenzó a concentrarlo en la punta, creando una gran esfera de maná que, al distanciarse de la espada, explotó contrayéndose sobre sí misma. Al ver esto, Genos se asombró, pues Eugene había ejecutado a la perfección el purgatorio eterno, una técnica que normalmente consumía increíbles reservas de maná. ¿Satisfecho?, preguntó Eugene. Entonces, Genos le pidió que le mostrara el ki divino, pero Eugene se negó y le pidió que se llevara la hoja, explicando que envolver su cuerpo con la técnica anterior era el ki divino. Sin embargo, antes de poder tomarla, Eugene la apartó, aclarando que si Carmen o algún anciano le pedía que lo reclutara como su discípulo, debería rechazarlo. ¿En serio debo hacerlo?, preguntó Genos, decepcionado. Por esto, Eugene le preguntó si acaso quería ordenarlo siendo el hermano menor. Genos mencionó que no se refería a eso, sino que tener a alguien como él en los Leones Negros sería increíble. Al escuchar esto, Eugene apartó aún más la hoja con las técnicas, aclarando que se la llevaría. Así, por temor a no conseguir nada, Genos tuvo que aceptar. Al día siguiente, Eugene se encontraba comiendo acompañado de Ciel. De repente, ésta preguntó qué había hecho ayer con Genos, cuestionando si acaso había tomado la decisión de entrar a los Leones Negros. Eugene negó esto seriamente, agregando que solo había recibido algunas enseñanzas de Genos. Por esto, Ciel le preguntó si acaso había estado en los banquetes del príncipe de Aroto si Loverian le había presentado a un prometedor mago. ¿Acaso me veo como alguien sociable?, preguntó Eugene. Entonces, Ciel cambió el tema, mencionando que Xian estaría muy ocupado el próximo año, pues muchas familias importantes y nobles se presentarían ante él, entre ellas la princesa del Reino del Mar y la de Loire, quienes eran sus candidatas para matrimonio, por lo que él podría ser el primero en casarse de ellos. Eugene recordó que Loire era el reino que Molón había fundado, por lo que, al imaginar a su descendiente, sintió miedo y asco. Por esto, se llevó las manos a la cabeza, mencionando que eso sería horrible. En ese momento, Xian apareció. Apenas había llegado al castillo y su ropa estaba destruida. Al verlo, Eugene se burló de él, mencionando que había pensado que se perdería durante días en el bosque. ¿Quién crees que soy?, preguntó este, enojado. Entonces, Eugene continuó burlándose, preguntando si acaso se había enfrentado a muchos fantasmas. Ni lo menciones, dijo Xian, mientras recordaba que durante un día había luchado con monstruos, ilusiones y caballeros. Sin embargo, el bastardo de Eugene había llegado al castillo tan solo 1 hora después de haber caído del cielo. En ese momento, una sirvienta apareció con un mensaje urgente, un invitado llegaría pronto, por lo que todos debían presentarse ante el portal. Confundida, Ciel mencionó no haber escuchado nada acerca de ningún invitado, y la sirvienta, apenada, reveló que la visita había sido programada durante la reunión de los ancianos. Por su parte, Eugene preguntó quién era dicho invitado como para que tuvieran que ir a saludarlo. Entonces, la sirvienta reveló que se trataba de alguien del Imperio Santo de Yuras, la sacerdotisa auxiliar, Lady Cristina. Si quieres ver la próxima parte de este manga, dame tu like, comentario y suscripción. Hasta la próxima, guapos.